Muy bien amigos, muy buenas noches con todos. Gracias por su puntualidad de cada uno de ustedes. Como todos los viernes, estamos iniciando este webinar. Nos toca el día de hoy gracias a nuestro amigo Jair Aguado, que siempre nos está acompañando y gustosamente nos comparte conocimiento. No necesito presentarlo mucho porque ella ha estado aquí con nosotros, como les repito, así que respetando la puntualidad de cada uno de ustedes, vamos a dar inicio a este webinar. Jair, por favor, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias, Cristian. Eh, Bienvenidos, buenas noches a todos los presentes. La idea de hoy es que charlemos un tema interesante sobre la planificación de proyectos, pero un tema un poquito que va más allá, que es qué es lo previo que se debe hacer antes de ejecutar una planificación de proyectos. Esa es la estrategia de esta charla de esta noche. Hay un método que utilizo yo que es 3P: prevé, planifique y protege. Más que todo es para poder ir un poquito más allá y tratar de evitar los problemas del que después uno dije, ve, lo dije, eso podía pasar porque no se pudo prever. Todos esos temas, hay veces cuando ya se está ejecutando un proyecto es bien difícil, pero después toman relevancia porque nosotros creemos que planificar, hay veces es un programa, puede ser Project, puede ser Primavera, puede ser cualquiera de estos programas. Entonces, si ustedes manejan un software de esto, entonces se considera planificador. Tenemos que ir un poquito más allá. Hay una expresión de Abraham Maslow que dice, si solo tienes un martillo, verás que cada problema como un clavo. Y eso no sucede. Muchos, por ejemplo, manejan Excel y todo lo desarrollan con base a Excel, bases de datos, tablas dinámicas, todo, presentaciones, todo lo hacen en Excel. Lo mismo, muchos creen que la solución para muchos de las problemáticas de la planificación es un project o es un software de estos, pero hay veces falta unos datos más. Sí, como la mayoría de nosotros estamos en Colombia y Perú, hay otros, me voy a enfocar más que todo en estos dos países porque compartimos mucho, mucho, y uno de los problemas o una de las problemáticas que compartimos también es que estamos desarrollando infraestructura. Sí, en todo nivel, infraestructura energética, infraestructura vial, infraestructuras de lo que se llama desarrollo para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, ¿sí? Pero muchas de esos proyectos simpáticamente tienen mucho más en común que que uno dice, hombre, somos la única diferencia que nos da esa a la larga la bandera, porque de resto somos similares. Sí. ¿Y qué es lo que en un momento dado podemos llegar? A que muchos de esos proyectos, muchos, tienen retrasos, tienen sobrecostos y varios, en Colombia somos fanáticos de eso, se paran muchos proyectos. Pero ¿por qué se pagan? Deberíamos de pronto también añadir ese tema como un indicador negativo, sí, pero ¿por qué se para? ¿Por qué un proyecto puede fallar? En teoría, un proyecto no debería fallar si fue planificado de forma adecuada. Puede retrasarse, pero no debería suspenderse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues buscando crear una comunidad, y eso es lo que en sí la comunidad del PM4R busca, es que haya como unos lineamientos comunes para todos, ¿cierto? Y vamos a ver cómo un enfoque de estos nos puede ayudar en un momento dado a planificar un proyecto, ¿sí? A ver qué le podemos hacer. Entonces, ¿qué se basa? Basamos en prever.
Nosotros qué prevemos, anticipamos los riesgos asociados al proyecto con análisis detallados, pero tenemos que también ir un poquito más allá de esos riesgos que hay veces muchos nos quedamos en matrices de riesgos, en unos análisis un poquito cualitativos de esos riesgos y no vamos más allá de ese tema. Y de pronto sacamos unas estructuras de datos, de información. Yo le llamo y alguna vez haré esa charla, la teoría del yo-yo. Yo pienso, yo entiendo, yo creo. Entonces, esa teoría del yo-yo o el mito del yo-yo también hay veces nos puede generar muchos inconvenientes. Tenemos que planificar. Planificar es saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, con qué se va a hacer, cuáles son todos nuestros recursos y las limitaciones de esos recursos, ¿sí? La inteligencia o la capacidad de esos recursos de poder desarrollar sus actividades. Y la tercera, que es la estratégica, es que yo tengo que monitorear y controlar y tengo que saber qué mecanismos voy a utilizar para poder determinar si voy a hacer mi trabajo de forma adecuada. Por ejemplo, nosotros si vamos a construir un proyecto de desarrollo, un proyecto de infraestructura, tenemos que saber las regulaciones. Tenemos que, aunque seamos ingenieros civiles, ingenieros electricistas, que es que eso es función de un abogado. No, tenemos que saber las implicaciones de no entender las regulaciones y las leyes o las normativas que nos acarrea cada desarrollo. Nosotros tenemos que si no sabemos, podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar. Dos aspectos muy fuertes en nuestros dos países es que tenemos desarrollos a nivel normativo, por ejemplo, en Colombia, la normatividad es cambiante. Aquí cambian las normas bastante y de un día a otro pueden cambiarte lo que se llaman las reglas de juego. También tenemos unos conflictos muy fuertes territoriales a nivel de tierras. Entonces necesitamos saber, y en este tema es fundamental porque hay proyectos energéticos que se han parado ahora que tenemos problemas de energía por el niño y la niña unos creían que iba a venir fuertemente la niña y no, el niño se quedó un rato más y estamos teniendo problemas de ese índole. Ecuador en este instante está teniendo un problema muy fuerte a nivel energético, ¿sí? Y eso ya lo tenemos que estar metiendo en nuestro desarrollo, saber que el medio ambiente ya no es un árbol, ya no es una flor, el medio ambiente es un ente existente, un ser pensante y doliente y sintiente que si no le ponemos atención, pues nos va a acarrear todo lo que está pasando en esta situación. Entonces sí tenemos que saber las problemáticas regulatorias y las problemáticas legales. Por ejemplo, esto en Colombia fue muy fuerte. Muchas empresas extranjeras vinieron a construir proyectos de energía renovable en Colombia y se estrellaron con unas regulaciones que muchas ni las entendían. ¿Y por qué? Porque más de uno de esos venían del norte de Chile, que es un desierto, en otros países también con esos tipos de áreas muy áridas y aquí en Colombia todo es todo lo contrario, muchos de esos energías renovables se están poniendo en lugares donde o era vocación agrícola o era vocación ganadera. Yo tengo mi teoría y yo soy un cultor de la teoría de las conspiraciones
Nosotros en el 2035 tendremos la mayor cantidad de parques solares, creo que de América Latina, pero no vamos a tener comida, entonces vamos a cambiar energía por comida. Algo irónico, pero la realidad es que, ¿por qué? Porque ahí ven, no entendemos la dinámica y creemos que cambiar es drástico, los tales transición energética que en Colombia, lo digo abiertamente, ha sido mal enfocada. También tenemos las condiciones geográficas y climáticas. Esto es fundamental. Ya no podemos nuestros proyectos evitar el concepto del clima. Creo que esta es la tercera o cuarta charla que yo doy estos viernes y siempre me concentro en eso porque es mucho de los proyectos de infraestructura se ven afectados por los climas. ¿Por qué? Porque un proyecto de infraestructura nunca dura 3 meses, típicamente puede durar 18, 24 meses, hasta 36 meses. Entonces puede estar en todo un ciclo ambiental y climático, entonces puede verse afectado. Es fundamental tener en cuenta esos criterios, ¿sí? También el concepto de financiación. ¿Con qué vamos a financiar? Sí, ahora simpáticamente por el influjo de las tales alianzas público-privadas y todo eso, se está creando o se ha creado una cultura de los presupuestos a suma alzada. Y hay veces cuando los presupuestos a suma alzada, hay veces olvidan en unos momentos los contextos fiscales y financieros que se viven en los países, y ahí es donde más de uno comienza a ver que, uy, eso no se planeó, uy, eso no estuvo en el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que toca que trabajar en el aspecto ambiental para que el ambiente no se vea afectado, hay veces no se presupuesta o se presupuesta muy bajo, ¿sí? Entonces, y bueno, eso es otro tema muy fuerte. Colombia es un tema casi reinante, un tema de un nivel de corrupción muy fuerte, pero estamos tratando de disminuir ese tema. No es que uno planifique la corrupción, ojo, ¿no? No es que uno diga, bueno, hay que aceptar cierto nivel de corrupción, no es eso, sino que tenemos que hablar abiertamente que tenemos un fenómeno y tenemos que luchar para que ese fenómeno no afecte directamente nuestros proyectos, ¿sí? También tenemos un concepto muy importante, y aquí es donde de pronto comienzan los problemas. En la antigua Grecia, la antigua Roma, quienes planificaban eran los viejos y quienes ejecutaban eran los jóvenes. En Estados Unidos, en Europa, en la actualidad, quien planifica son los viejos, pero quien ejecuta son los que llaman contratistas, son los jóvenes. En Latinoamérica tenemos un problemón respecto a eso. Quien planifica y quien estima los costos son casi recién graduados. Y quien ejecuta son los viejos, los tales que tienen 30 años de experiencia. Y resulta que es ahí donde muchos aspectos se pierde de esa experticia que se debería aplicar en la planificación, en la ejecución. Y uno cuando llega a cierta edad de vejez ya dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer y acepta lo que le venga. Y es allí uno de los grandes problemas. Nosotros tenemos unos problemas muy complejos porque no nos gusta planificar. A Dios rogando y con el mazo dando, arrieros somos y en el camino ajustamos las cargas. Rezan muchos los dichos, ¿sí? No porque madrugues tanto va a salir el sol. Todos unos elementos que hay veces evitamos, ¿no? Hay otro tema, es qué hay para hacer. Nos fascina es el hacer, y el pensar, hay veces lo dejamos a un lado. Y los proyectos se planifican pensando. Después se planifica es el hacer, ¿sí? Pero pensando primero. Y esto es uno de los fenómenos
complejos por ejemplo, en Colombia, los cambios de alcance, por ejemplo, en Perú sucede mucho la problemática de seguimiento. Y conste que los dos países son casi los reyes en América Latina en las certificaciones. Tenemos mucho profesional certificado. A mí ahí me sorprende profesionales creo que el PMI tendrá 17 certificados. Hay gente que yo he conocido que tienen 15. Y como decimos en Colombia, no han puesto un ladrillo encima del otro, pero se han dedicado es a los certificados. Pero al concepto de construcción, de planificar las construcción o los proyectos, hay veces creen que no es lo importante, que lo importante es certificarse. Y es allí también uno de los grandes problemas que tenemos en, en, en ese concepto de las habilidades, ¿no? Y si sería, y no quiero entrar en discusión porque no soy un cultor de las habilidades blandas en la gestión de proyectos. Soy un cultor más de las habilidades fuertes en la planificación de proyectos y en la gestión de proyectos. No quiero entrar en una discusión ahí, pero en un momento dado es importante decir, dejemos de pronto de ser tan flexibles, tan sencillos en ese concepto de las habilidades y hagamos, sea un poco más rígidos al respecto. También tenemos un concepto de seguridad y conflicto social. El conflicto social es todo lo que tenga que ver que el impacto al grupo social donde estamos trabajando. Nosotros que desarrollamos proyectos de desarrollo social o desarrollo de infraestructura, aunque seamos ingenieros, tenemos que tener una fortaleza en cómo gestionamos las personas y cómo gestionamos ese relacionamiento. Es bastante complejo y muy rígido hay veces, pero nos toca hacerlo y toca aprender, que es fundamental cómo interactuar con personas de todos los niveles, no necesariamente una persona educada a nivel del concepto de educación, porque la educación no necesariamente es algo formal en todo momento. En Colombia sí estamos viviendo unas problemáticas. Yo considero que también es un poco del abuso o de pronto del no entender las dinámicas sociales o no querer entenderlas, que también es un paradigma que también tenemos que revisar. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte el tema? Nos convierte que los proyectos tienen una complejidad muy grande. Y entonces tenemos que entenderlo, porque si no los entendemos, pues obviamente no vamos a saber qué estamos construyendo, cómo lo vamos a hacer. Entonces miremos que podemos dividirlo, una complejidad en la tarea o en la actividad, una complejidad en lo social, una complejidad en lo cultural, en lo cognitivo y en lo operativo. Tenemos que entender. Y hay veces cuando nosotros trabajamos en multinacionales donde vienen de otros países con unas culturas totalmente diferentes a nosotros, y ahí vienen los choques también culturales, y vivir o tener un jefe extranjero que hay veces no entiende las dinámicas sociales que hay en nuestros países, se vuelve complicado, ¿sí? Entonces, ese tema también tenemos que analizarlo. Entonces, sí, es importante. Y miremos que ya hay hasta libros que desarrollan ese concepto de complejidad. Y el proyecto es complejo, sí, pero hay que analizar la complejidad, no simplificarla
para evitar entrar en detalles. Tenemos que entrar en detalles, ¿sí? Por ejemplo, le pongo, mire, este árbol que ustedes ven aquí en esta vía, esto es un parque solar y ustedes verán y, bueno, estos arbolitos van a quedar. No, fue mal hecho el inventario forestal que se le presenta a la Agencia Nacional de Licenciamientos y no se puede cortar. Entonces nosotros nos dieron permiso de hacer esta vía, pero como se olvidó poner este árbol, estuvimos con este árbol alrededor de unos 3 meses hasta que se consiguió la autorización para talar. Y no es porque, que ponen peros o no, es que y se hizo mal el trabajo y simplemente desplazarlo podía costar y costaba más que que haberle hecho un verdadero análisis y verdaderamente haber contabilizado lo que iba a hacer. Aquí lo que hicimos fue se hicieron unas análisis a nivel fotografimétricos, donde en un momento dado se utilizó un análisis estadístico para determinar las cantidades. Y esto afectó que el proyecto tuviese una demora en su ejecución. ¿Sí? Ahorramos disque tiempo y disque dinero en un inventario que después nos afectamos, ahí sí, en el tiempo de la construcción. Entonces, terminamos siempre en afirmaciones, hay veces muy sencillas y hay veces nos volvemos unos, unos objetos de lo o esclavos de lo que hacemos. ¿Sí? La construcción implica tanto el aspecto conceptual como la ejecución práctica. El diseño de ingeniería establece las bases mientras que la construcción da vida al proyecto. La planificación es esencial para garantizar una construcción eficiente y exitosa. La flexibilidad en el diseño de ingeniería permite adaptarse a adaptaciones durante la construcción. Mire que esto está bien escrito aquí a nivel romántico, pero la realidad es que el diseño de ingeniería debería ir más adelantado que la construcción. Yo llevo más de 25 años construyendo proyectos y hasta el sol de hoy no he encontrado un proyecto donde la ingeniería se termine mucho antes de comenzar a ejecutar los proyectos. Y he estado en proyectos muy pequeños y en proyectos muy grandes. La construcción demanda una ejecución meticulosa para materializar el diseño propuesto. El diseño de ingeniería proporciona el marco teórico sobre el cual se desarrolla la construcción. Entonces miremos que hay veces nosotros le damos preferencia a elementos que es lo construcción, el hacer, ¿cierto? Y ahí es ahí donde pues podemos tener muchos problemáticas. ¿Y eso por qué se da? Simplemente se da porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros internamente, hay veces generamos que pensamos, sentimos y actuamos. Cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Ese no es lo que siempre sucede. Puedes encontrar que también podemos sentir, después de sentir, podemos pensar y después de pensar podemos actuar, ¿sí? O en su defecto también podemos actuar, sentir y pensar. Esos vértices de ese triángulo que se entrarían entre estos tres términos, pienso, siento y actúo, que nos indica que hay veces al pensar, sentir, actuar, entonces si creo que no entiendo la tarea o actividad, empiezo a desconfiar que puedo ejecutar dicha tarea, incluso a tener envidia de otros compañeros, sentimientos por ejecutar sus actividades y esto me lleva a ser más competitivo en el trabajo. Una acción.
Eso es eso es cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿sí? Eh, También puede ser sentir. Entonces, sentir, pensar y actuar. Daniel Kahneman, un psicólogo israelí, premio Nobel de Economía, decía, tomamos las decisiones a nivel emocional y después las justificamos a nivel racional. Entonces, ese es un tema que si hay veces no lo hacemos bien, entonces nos podemos generar muchas problemáticas. Una de las problemáticas que se tienen en los proyectos es que hay veces no hacemos equipos, no hacemos grupos de trabajo con un ideal. Hay veces creemos que es el hacer, el hacer, el hacer, y hay veces olvidamos que las personas sienten para poder pensar y para poder actuar. Y el último que casi no, pues no deberíamos, pero también tenemos que darle eso, es el actuar, sentir y pensar. Tu forma de actuar condiciona la forma en que sientes y actúas. Si te obligas a sonreír, te va a llevar a sentirte bien, aunque antes estuvieras enfadado y tu cerebro empezará a pensar de forma más positiva y más creativa. Eso es como uno cuando uno es jefe y va en el camino y comienza a saludar a sus subalternos. Eso les da, por una sencilla razón, un buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ese concepto de empatía es fundamental, hay veces, para poder desarrollar este tipo de proyectos. Estos elementos son fundamentales porque hay veces no entendemos qué vamos a hacer y que lo que hacen son personas y ese el hacer de esas personas nos condiciona a que nosotros en el proyecto tengamos que saber qué es lo que va a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y aquí ustedes ven una figura de una actividad, todo lo que lleva a la actividad, la variabilidad, la interdependencia. Por ejemplo, a nosotros en Colombia es una obligación que tenemos que contratar la mano de obra no calificada de los sitios donde vamos a hacer los proyectos. Entonces, no, si nosotros llegamos con el choque, que bueno, esta gente no sabe trabajar, esto no saben trabajar, esto no saben trabajar, vamos a encontrar un bloqueo y eso que nos va a llevar a que nosotros construyamos en nuestros proyectos con conflictos. Pero si entendemos la complejidad de la tarea y dónde esas personas que de pronto no son calificadas pueden entrar y pueden ayudarnos mucho, pues vamos a encontrar que eso, lo que se llaman las curvas de aprendizaje, las podemos hacer mucho más rápidas y hay veces esa persona que pensábamos que no sabe, termina enseñándonos la forma más prácticas de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, ese tema es fundamental. También, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no podemos planificar una actividad como hacemos a lo project. Actividad, duración y conectamos los elementos y creemos que eso es la solución. No, la solución es un poquito más allá. Tenemos que entender que para poder hacer la actividad es todo lo que ustedes están viendo en este instante. Todo lo que están viendo en este instante. ¿Sí? Y ¿por qué? Porque este es el enfoque que le queremos hacer a las cosas. Miremos un ejemplo aquí, ¿por qué tenemos que hacer ese enfoque? Eh, okay. Si están viendo ahí mi pantalla, están viendo un proyecto, ¿sí? Este proyecto está planificado. Listo, ya lo planifiqué, si quiero los relacionamientos son alrededor de 365 actividades, es una subestación para un parque solar, ¿sí? ¿Qué yo necesito aquí? Pues saber la duración,
y todo lo que me pueda generar fenómenos de fallas. Entonces, ¿qué puedo yo hacer acá? Pues yo puedo tranquilamente hacerle un análisis de los tres escenarios, optimista, más probable y pesimista, y él simplemente me entrega en qué momento yo me puedo atrasar o no atrasar si yo puedo ejecutar el proyecto. También yo puedo hacerle un análisis tipo Monte Carlo. Ese análisis Monte Carlo voy a hacerle 500 iteraciones y yo puedo eh, eh, realmente, vamos a ver si lo puedo colocar aquí, sí, puedo determinar si con esas iteraciones yo puedo terminar a tiempo las actividades del proyecto. Espero que vean mi pantalla donde está el programa, ¿no? Y qué particularidad puedo tener. Pues yo puedo graficar todos estos resultados, ¿sí? Aquí ya me dice Monte Carlo, hice una 527 segundos se demoró, 500 formas de terminar un proyecto a nivel de costo-duración, ¿sí? Entonces, puedo reportar todos estos elementos y puedo reportarlos respecto a costos totales y a nivel de duración. Y estos son las dichosas, hay veces mal entendidas, curvas S. Yo puedo tener duración, puedo tener cuándo va a ser la final y yo puedo comenzar a jugar con las probabilidades. ¿Qué probabilidades? Y ella me comienza a dar el cálculo de esas probabilidades. También si yo quiero, pues yo puedo estimar el mismo a nivel de Monte Carlo y nuestro amigo Monte Carlo nos da en esencia las probabilidades de terminar el proyecto en tiempo, qué duración va a tener, ¿sí? Cuántos días voy a determinar en ejecución y puedo jugar con este tema. ¿Por qué traigo a colación ¿por qué traigo a colación este tema? Porque este es el resultado, ustedes están viendo ahí, de una planificación, pero para llegar a esa planificación, para estimar que algo dura, esto es en horas y esto es en días, dura 20 horas, 12 horas, perdón, 20 días, 12 días, 3 días. ¿De dónde sale eso? Eso es lo que tenemos que en un momento dado, en los proyectos de infraestructura, darnos la pela que tenemos que planificar. Estos 15, 31 días deben de salir de un análisis racional, porque si no hacemos ese análisis racional, pues cometeremos errores, ¿sí? Entonces, es fundamental que no nos concentremos en la herramienta. Acuérdese, si la única herramienta que tú posees es un martillo, todos tus problemas los resuelves clavando. Entonces, no, y después no le achaquemos el problema a la herramienta. Aquí también yo puedo mostrar, vamos a ver, un proyecto lineal, este es un proyecto de infraestructura, yo puedo, con lo que se llaman las líneas de balance, puedo determinar en dónde hay unos errores, dónde puede haber conflicto entre actividades y yo puedo determinar ese conflicto de actividades. También yo puedo, también sí. También yo puedo determinar si esas actividades pueden simular, ¿sí?
si estoy haciendo o no, o qué efectos puede tener esas actividades. Y yo puedo determinar, por ejemplo, dónde hay unos conflictos de actividades y eso se puede resolver. Eso es lo que yo hago con la herramienta, pero para llegar allá no es simplemente planificar con unas duraciones que no entendemos, ¿sí? Entonces, me permiten un momentico aquí. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos tener unos modelos de índole determinístico en los cuales nosotros podamos en un momento dado cuantificar de dónde salen esas actividades. Y es donde nosotros entramos a verificar que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer modelos matemáticos donde en un momento dado sepamos en tiempo cuánto impactan los permisos y licencias. No como, ay, sí, es que en ese país todo se demora, o es que en esa ciudad es bien complicado una licencia. No tenemos que hacer, o llegar, no es que allá llueve mucho. Bueno, pero ¿cuánto llueve? ¿Qué día llueve? Y podemos determinar prácticamente matemáticamente que los días de lluvia pueden ser los mismos en grandes periodos. Por ejemplo, en Colombia tenemos el IDEAN, el Instituto de Investigaciones Meteorológicas, que tiene datos de hace 30 años a nivel de lluvia, de días lluviosos y de días de sol. ¿Y eso qué nos da? Que nosotros podemos en un momento dado determinar qué día llueve o qué día no llueve. Y podemos añadirlo a nuestra planificación. ¿Sí? ¿Y cómo se puede añadir a la planificación? Pues definitivamente desde la óptica matemática. Y ahorita como estamos en el mundo del Big Data, de los datos, de eso nos da que nosotros podemos determinar en una ecuación matemática muy sencilla cuánto puede impactar en días un permiso o la eficiencia de esos en permisos. Entonces lo podemos estimar. Y se acuerda de esos modelos que acabo de presentarle, podemos determinar hacer con Monte Carlo, podemos hacer, según, ya es el computador su memoria, pero podemos hacer 5.000, 10.000 iteraciones para ver qué efectos puede tener el proyecto si lo planifico con unos tiempos muy pequeños o unos tiempos muy grandes a nivel del impacto de los licenciamientos. También tengo que los factores climáticos. Y aquí hay uno que es importante, la eficiencia de mitigación del riesgo climático. Es decir, si yo sé que va a llover, y yo sé qué días va a llover, pues yo tengo que tener también mecanismos de poder determinar qué obra o qué no puedo hacer durante esos periodos de lluvia o pararme definitivamente. Entonces, todas estas ecuaciones que nos van a dar, pues unos tiempos. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo 3 permisos y cada permiso dura 15 días, pero la eficiencia de esas entidades la estima en un 75%, pues mire, esos 45 días son 60. Y si yo tengo 10 días, pero yo mitigo esos 10 días y no tengo
cómo mitigar muy bien, tranquilamente se me pueden convertir en 12,5 días, es decir, 72 días. Sí, 45 y 10 son 55, pero verdaderamente puedo impartar 72. Es decir, que llevo más de 12 días, y si yo no tengo en cuenta eso, mire que 12 días que son más del 20% del tiempo en que yo proyecté en mi cronograma. 20%. Es decir, que ya estoy clavado vulgarmente un 20% porque no estimé. Y esto es lo que en un momento dado más adelante llamaremos buffer o un tiempo o un colchón, ¿sí? Y ese colchón, si yo no lo tengo en la planificación, pues el día que me toque decirle a mi jefe que es que no lo metí, es donde él va a decir, bueno, ¿y por qué no estimaste tiempos o por qué no sabías que iba a llover o que este era un periodo de lluvias o por qué no estimaste que los permisos, el impacto era de ese tiempo, no eran 2 días como muchos creen, ¿sí? Entonces, podemos añadirle muchas variables, sí lo podemos hacer. Y es ahí, y un truco, señores, que es algo muy importante. Nosotros podemos entrenar, por ejemplo, a ChatGPT, y yo lo hago. Yo con ChatGPT tengo un entrenamiento con ellos, yo le llamo él, hasta lo saludo a ChatGPT cuando interactúo con él, porque podemos desarrollar que él me comienza a generar estos datos, esta información a nivel de histórico, ¿sí? Y miremos qué podemos hacer. Problemas de ingeniería, disponibilidad de mano de obra y retrasos por suministros. Miremos que aquí siempre va a haber un índice de esa eficiencia. En la disponibilidad de mano de obra vamos a ver lo que se llaman curvas de aprendizaje, ¿sí? Hay veces las personas se demoran hasta 7 días y otros hasta 15 días en la dinámica de aprender algo repetitivo, pero después de esos 7, máximo 15 días, ese rendimiento se te puede doblar. Pero si tú no aceptas esa dinámica y comienzas a chocar con ese grupo de trabajo, a exigirle un rendimiento desde el primer día, a sabiendas que es una actividad nueva, pues te vas a estrellar en que se va a volver algo muy tóxico, muy retador para ese grupo de trabajo y vas a destruir esa relación, porque toda actividad tiene una curva de aprendizaje hasta para las personas expertas en el tema. Los retrasos por suministros son inevitables. ¿Y qué nos da esto? Pues un modelo ajustado y que podemos llenarlo de curvas, las mismas curvas que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el tiempo de una actividad depende de los permisos, si lo hace, acuerde del árbol, de los problemas climáticos, de los problemas de ingeniería, si no hay, de la curva de aprendizaje de la mano de obra y de demora por suministro. Miremos que ya no es 20 días. ¿Y por qué llegaste a 20 días? No, pues porque alguien me dijo o porque así es, así me lo enseñaron, ¿sí? Y ese así me lo enseñaron, no sabemos de dónde salió y vuelve al mito del yo creo, yo pienso, yo entiendo. Resulta de que no tenemos unos datos muy analíticos y en los proyectos de infraestructura de desarrollo que tenemos que interactuar con el medio ambiente, con los ecosistemas naturales, los ecosistemas sociopolíticos, sí tenemos que prever los impactos de duración de las actividades. Sí, y también, y aquí hablo de tiempo. Acá entra el concepto del costo. Miremos que todos estos mismos se pueden impactar en costos.
Y es donde comenzamos a que el proyecto, por problemas de ingeniería, se pueda demorar y se incremente, que por problemas de los permisos se pueda demorar y se incremente. Entonces, imagínense que, que el tiempo de una actividad depende de los permisos, clima, ingeniería, mano de obra y suministro. Asimismo, son los costos. Entonces, son literalmente, directamente proporcionales. Sí, entonces, qué es lo que podemos hablar en la planificación de esas actividades? Recuerde, planificar y proteger o controlar qué es lo que tenemos que hacer. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una estructura de cómo se puede desarrollar un parque solar y nosotros tenemos una fase de preconstrucción, una fase de ingeniería, preparación del terreno, instalación de las mesas o tracker y conexionado eléctrico. Miremos que nosotros podemos darle, si queremos hacer simulaciones, qué elemento asociado puede ser el que impacte en un momento dado esa fase, ¿sí? Y eso podemos hacer un modelo para que esos costos puedan convertirse en un valor que después nosotros le podemos decir a nuestro jefe o al dueño de la obra: oiga, esto puede ser impactado no solamente en tiempo, sino en costos, y proyectar un valor. Y miremos que podemos tener escenarios. La preconstrucción puede ser en un escenario optimista $54,000 y en un escenario pesimista $63,000. Estamos hablando de casi $10,000 de diferencia, y así sucesivamente las fases. Es decir, que si nosotros perdón, 72,000, en el escenario más probable eran 63,000, en el pesimista, tranquilamente nos podemos en un momento dado volar 20 o un 30%. Y esto es lo que nosotros nos indican los financieros: proyecten que puede impactar los costos en el proyecto. Y por eso es que nos piden tener diferencia de escenarios. Y aquí es donde nosotros pues podemos comparar esos escenarios y podemos determinar que el impacto en la preconstrucción y en la ingeniería son los efectos más completos, más complejos que puede tener un proyecto. Y miremos que esto en ingeniería es fundamental. Es decir, que una mala ingeniería o una demora en terminar la ingeniería me va a impactar el proyecto, ¿sí? Y no es en el hacer el impacto más fuerte, es todo lo que tenga que ver en el inicio de las actividades. ¿Vio? Que si pensamos, no está, preconstrucción no significa construir, es pensar en todo: permisos, licencias ambientales, permiso del uso del suelo, permiso del uso del agua, ¿sí? ¿Hasta de dónde voy a traer el agua? Aquí en Colombia hay un proyecto que me reserva el nombre porque hay muchos problemas con él, que el agua para uso industrial le quedó a 278 kilómetros del proyecto. Imagínense, resultaba más costoso llevar el agua que el proyecto como tal. Es más, el agua terminó siendo el impacto en un 15% de un proyecto que costaba alrededor de unos $120 millones. 15%. El agua. ¿Usted sabe en cuánto un parque eólico pequeño te puede consumir en agua para uso de uso industrial, uso para regar, para el concreto? Está en parques por debajo de los 100 megas, alrededor de los 10,000
metros cúbicos y parques alrededor de eólicos de 400, 500 megas pueden ser hasta los 100.000 metros cúbicos, recordando que un metro cúbico es una tonelada de agua, es decir, que el impacto es bastante significativo si no le ponemos atención. Solamente el agua, que creemos que es algo muy sencillo, que es más, hay veces ni siquiera se tiene en cuenta a nivel presupuestal, porque es marginal, todo el mundo se ríe, los financieros, se hacen, eso es un costo marginal. Y no estoy hablando del agua de consumo humano, que tranquilamente en un proyecto su impacto también es fuerte. Entonces también aquí vemos esquemas donde nosotros podemos comparar esas fases y las duraciones de esas fases, qué impacto pueden tener en tiempo. Y aquí estamos hablando que la preconstrucción en un momento dado me puede impactar hasta 70 días. 70 días, estoy hablando de días de trabajo. Un mes tiene 20 días si trabajo de lunes a viernes. Si trabajo de lunes a sábado, puede ser hasta 24 días. Entonces imaginen que 70 días tranquilamente son más de 3 meses. Si lo llevamos a calendario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar? Pues bueno, entonces estos cálculos nos pueden dar que los factores climáticos, que el clima como tal nos impacte, entonces podemos determinar a ciencia cierta cuánto es el impacto en tiempo. Duración de las fases, también yo puedo determinar qué fase voy a estar, qué impactos a nivel. Me concentré en dos, en clima y en ingeniería, pero también nosotros nos podemos concentrar en los suministros. Por ejemplo, en Colombia, si traemos suministros de China y estamos en el Mar Caribe, imagínense en la costa norte, pues pueden traernos por el Pacífico o nos pueden traer por la costa atlántica. Entonces tenemos que prever por dónde diablos va a venir ese material, porque si no, nos puede retrasar en meses porque simplemente no me percaté que yo estaba en la costa atlántica y mis materiales llegan por la costa pacífica. Pues entonces los meto por el canal de Panamá. Mire a ver el impacto en costos económicos, cuánto sería ese tema. Entonces, nos genera que todo esto puede ser acumulativo y aquí es donde estas sumatorias no son lineales, pueden ser hasta geométricas. Y entonces esos impactos en costos, pues, nos van a arruinar. ¿Sí? Eh, sí, y un ejemplo, miremos, yo tengo una preparación de terreno, una instalación, el costo diario es $1,000, ¿sí? Si yo tengo 30,000 y 20 son $50,000, ¿sí? Pero imagínense que si yo voy a nivel de días, si yo voy a comenzar a calcular las demoras por clima en las instalaciones, se puede pasar a 100 y 150. Es decir, que mi impacto de que yo iba a hacer 30 días y 20, que al costo de $50,000, tranquilamente puede llevarse hasta 150,000. Si no lo preveo, si no lo entiendo, es decir, se me va a triplicar. Y esto puede sonar un poquito exagerado, pero sucede todos los días en los proyectos, todos los días en los proyectos. Sí. Y aquí es donde nosotros vemos esta figura
que me parece simpática. ¿Por qué siempre me ha gustado esta figura? Porque es que esto es lo que nosotros planificamos, lo que les acabo de presentar en los cronogramas y en las actividades. ¿Sí? Nos fascina entender que esta dinámica de cómo yo conecto las actividades, me puedo determinar cómo yo voy a hacer mi trabajo. ¿Sí? Pero hay veces se nos olvida la naturaleza del proyecto. Si es un proyecto lineal, si es un proyecto donde la complejidad de las actividades me pueden llevar unos tiempos diferentes, o donde el grupo de actividades pueden ser de una naturaleza que se le llama repetitiva, y esa actividad repetitiva, pues creemos que nos va a ser fácil. Es más, cuando uno le habla a proyectos lineales a muchos cultores de la planificación, siempre dicen, no, son proyectos muy sencillos porque son actividades repetitivas, pero hay veces se les olvida los materiales, el clima, los equipos, y eso penaliza esos proyectos de forma significativa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos genera? Que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? Ya estamos en la planificación. ¿Cuál es la naturaleza de ese proyecto y qué es lo que voy a hacer en ese proyecto? ¿Para poder qué? Pues para poder estimar qué es lo que voy a hacer. Y aquí es donde entra la estrategia nuestra de poder ver qué actividades son de índole repetitivo, qué actividades son de índole complejo, y qué grupo de actividades puedo hacer durante los periodos de trabajo, y puedo determinar. Hay algo simpático. Uno con el tiempo, y hay veces la gente cree que eso es ganas de uno de ser meticuloso, uno llega con el tiempo a decir, una fundida de una losa, 10, 20, 50, 100 metros cúbicos, nunca las inicies en la tarde, o la haces en la mañana o no la haces en el día, pero trata de prever. Otra cosa, nunca hagas un trabajo complejo un viernes por la tarde, con puente. Por ejemplo, en Colombia este fin de semana es puente, y añádeles con plata, o sea, con quincena que le hayas pagado. Eso es tóxico. Y uno dirá, pero ¿qué impacto tiene eso? Muchísimo, porque los trabajadores se comienzan a proyectar su fin de semana, y si usted los pone a trabajar el viernes, o no les dice desde el principio, oye, vamos a hacer cierta actividad bien compleja el próximo viernes, ellos van a ser reacios, y ahí vamos a tener conflictos en terminar las actividades. Y ese tema es fundamental. ¿Sí? Entonces, estos enfoques es lo que nos lleva a que nosotros debemos siempre estar viendo qué vamos a hacer. El concepto de mapear la actividad, de ver qué es lo que se hace en la actividad, de cómo podemos ejecutar esa actividad, es lo que nos va a llevar a trabajar. ¿Sí? Entonces, miremos que simple y llanamente nosotros, por ejemplo, en estas actividades que son de índole, esto es una infraestructura vial, y es más, tanto Perú como Colombia eso es el desarrollo diario del país a nivel de infraestructura vial, ferroviaria, y es lo que nos mueve y nos hace iguales en unos momentos dados. Nosotros tenemos que poder determinar qué actividades, cómo se pueden hacer y cómo las podemos hacer. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros en la planificación, ¿sí? Ya entramos al concepto de la tercera P. Vamos a proteger.
Es decir, ya tengo que saber qué voy a hacer. ¿Para qué? Para poder determinar qué control voy a tener. ¿Sí? Y esto es fundamental, es decir, yo tengo que saber qué voy a, y qué protejo yo. Tiempos, ¿qué protejo yo? Costos, ¿qué protejo yo? El recurso humano es fundamental. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos determinar qué actividades pueden ser de índole repetitivas, pueden ser de índoles complejas y qué puedo yo para poder sincronizar esas actividades y optimizar los tiempos para qué, para disminuir su ejecución y sus costos. ¿Sí? Entonces miremos que se vuelve una repetición. Prever, planificar, proteger. Prever, planificar, proteger. ¿Y qué estamos viendo? Siempre verificando qué podemos hacer. ¿Sí? Teniendo en cuenta toda esta estructura que lo dijimos, ya sé qué días puede llover, puedo estimarlo, ya sé dónde están los materiales, ya sé cuál es mi recurso humano, mis equipos, de dónde vienen, qué calidad de equipos tiene, su rendimiento y todo, y todo. Yo puedo hacer modelos entre más complejos, puedo modelar el rendimiento de la maquinaria, el rendimiento del recurso humano, el rendimiento de dónde de dónde vienen los materiales, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener este concepto en todas las unidades constructivas. Entonces, este es el modelo, ¿sí? El modelo es muy sencillo y se puede, por ejemplo, aquí lo hemos aplicado a un modelo de construcción de carreteras, pero se puede aplicar a cualquier modelo que nosotros tratemos de hacer a nivel de proyectos de infraestructura. ¿Por qué yo acentúo el concepto de proyectos de infraestructura? Porque son lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Es más, el concepto del PM4R es más hacia a esos proyectos de infraestructura que impactan no solamente el desarrollo del país, sino el desarrollo de las personas que están ahí. Entonces es importante poder que pues yo le llamé en método, pero no es algo científico que amerite pues una estrategia tecnológica, sino algo muy práctico que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prever? Condiciones climáticas, riesgos relacionados con los permisos y licencias, factores geotécnicos. ¿Y qué tenemos que planificar? Mire, aquí yo tuve tres, pero podemos añadir los que quiera. ¿Qué planifico? Exactamente a partir de lo que he previsto, que es un retraso y lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, todo esto, todo este concepto que hemos visto, lo podemos plasmar. Y aquí, por último, estamos viendo cómo podemos también simular los impactos climáticos y cómo en este prever yo puedo determinar la demora del clima como un impacto económico que tengo que tener en cuenta. Obviamente lo de las mismas fases que he hablado en todo el tiempo, lo podemos desarrollar. Entonces, por último, ¿qué valor agregado tenemos? Que en esto lo que vamos a tratar es de que en los proyectos verifiquemos desde antes de sentarnos a planificar
que no es planificar, meter actividad, duración y relacionamiento final, lo que le llama a uno las predecesoras, eso no es planificar. Planificar va un poquito más allá. Lo que se dice planificar es el arte de planear un proyecto. El cronograma es matemática, duración, el tiempo, el tiempo es determinístico. Sí, entonces no, usted no lo puede obviar, ¿sí? Entonces es importante de que le hagamos a la planificación o le generemos a la planificación un estado de que ella sea como esa arte de prever, de planificar y proteger el proyecto como tal antes de ejecutarlo. Eh, eh, yo tengo siempre me he preocupado desde que hace más de 12 años, 13 años que estoy en este tema de la planificación, me he preocupado de tratar de ahondar en esto. Yo tengo una iniciativa que se llama Planificando Ando. Eh, Son unos webinars que hago los miércoles con un grupo de jóvenes aquí en Colombia, muchachos jóvenes que son programadores de obra donde les trato de desarrollar todos estos conceptos, pero ya un poquito más profundos y aplicando ya así herramientas. Y le he dado el término planificando ando, porque si nosotros planificamos, caminamos, ¿sí? Por eso el logo planificando ando. Eso era todo lo que les quise traer hoy como una reflexión de que los proyectos de infraestructura en nuestra región necesitan planificación, necesitan añadir planificación, no hacer simplemente, no construir por construir, ¿sí? Tenemos ejemplos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, proyectos donde se construyó algo que no servía o se construyó en un sitio donde no había gente. En Colombia, en una ciudad que me reservo el nombre, se construyeron los colegios, grandes colegios donde no había niños. Y resultó de que les tocó al Estado municipal pues hacer rutas públicas para poder llevar esos niños. Y en teoría hay niños que se levantan en Colombia a las 4 de la mañana para llegar al colegio a las 8 de la mañana. Imagínense. ¿Y por qué? Porque construimos infraestructura educativa donde no habían los niños. Entonces, ¿es falta de planificación? Sí, es falta de planificación. Nosotros en Colombia tenemos el privilegio de tener dos puertos y antes de los 90 construimos casi el 90% de la industria en Colombia estaba en el centro del país. Imagínense, en el centro del país. ¿Para qué? Para sacar todos esos productos por los puertos. ¿Y dónde debe estar la industria? Pues al lado del puerto. Y eso ha sido una dinámica muy compleja en Colombia. Todavía creemos que hacia el centro del país está la industria y hacia los puertos está el turismo. Es decir, usamos prácticamente nuestras ciudades costeras simple y llanamente como turistas. Eso es todo. Muchas gracias, Cristian y Eddie, por darme este espacio para plantear unas ideas que espero que puedan calar en todos los que hemos estado el día de hoy. Gracias a ti, Jair, más bien. Muchas gracias. Tremenda presentación. Muchas gracias. Si Excelente. alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto.
Sí, por favor, dejamos los micros abiertos para que puedan hacer sus preguntas, amigos. Adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jair, por la presentación. Yo quería hacerte una consulta. Esta metodología que bien nos has explicado y muchas gracias por la información, comentabas que estaba más relacionada para el tema de proyectos de construcción, ¿no? Yo me desempeño con los proyectos de restauración, conservación. Eh, También se podría aplicar estos escenarios conservador, ¿no? Optimista, pesimista. Mencionaste por ahí también unos métodos de Monte Carlos y un programa que me llamó mucho la atención y quería hacerte la consulta si es el MC Project o es otro programa donde se pueden integrar todas estas variables y principalmente eso y bueno, porque son métodos, variables que son bastante complejas y bueno, no desconocía que eso también se podía ver en la gestión de proyectos. Ujú. Gracias. Claro, en la gestión de restauración, tú tienes que planificar hasta el impacto social que puede hacer restaurar si no tienes en cuenta el concepto social de donde vas a hacer. Se puede planificar, se puede estimar los tiempos y también puedes socializar lo que vas a hacer. Claro que se puede y sería hasta una interesante aplicación. Eh, el- lo que les mostré es un software que se llama Spider Project. Spider Project es una plataforma de programación que uno utiliza pues para programar proyectos un poquito complejos y tú puedes estimar con modelos probabilísticos, estimar la duración y los costos. Y hay el modelo que se llama modelo Monte Carlo, que es un modelo muy estadístico perdón, probabilístico para poder estimar la duración y el costo de los proyectos. Spider Project es una plataforma muy robusta, bastante compleja en un momento dado, pero la curva de aprendizaje no es tan rápida, pero te puede generar proyectos muy interesantes. Si tú quieres, como les decía, yo tengo un grupo de trabajo, nos reunimos los miércoles de 7:30 a 9 de la noche, donde profundizamos en el aprendizaje de la planificación un poquito más detallada de los proyectos. Sí, con mucho gusto te invitaría y si quieres conocer más a profundidad, no es totalmente gratuito, no hay nada interno, solamente lo que buscamos es promover que en Latinoamérica la planificación sea realmente un concepto que podamos validar, no simplemente llenarnos de certificados o de certificados por certificados, sino que verdaderamente apliquemos la planificación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, claro que sí, de repente podamos intercambiar contactos para poder concretar eso y claro, planificar con esos métodos. Y una consulta más, esos cursos, o sea, lo se puede aprender en un tiempo corto o es eh, como una especialización, ¿no? Como tener todos estos conceptos, ¿no? Ujú. Mira, todo va con lo que tú quieras desarrollarte, ¿sí? Si tú tienes, es más, este software es ruso, imagínate, los manuales venían en ruso.
Solamente en Latinoamérica se utiliza en Brasil y es portugués y yo hablo español. Imagínate la interacción con los rusos y los portugueses. Es más, el grupo de trabajo para América Latina lo lideran los portugueses. Entonces utilizamos plataformas. Hay una WeChat y hay WeChat es una plataforma china donde te puedes escribir en portugués, inglés o chino y te traduce al español. Y interactuamos así y hemos desarrollado, ¿sí? Lo que necesitas es tener un objetivo. Quiero ahondar en la planificación y puedes aprender no solamente con Spider, sino con cualquier otro software de planificación. Lo importante es que la herramienta no hace el proyecto es el que determina cuál herramienta es la que necesitas. Ahorita, ahorita se está utilizando mucho ChatGPT. Si tú comienzas a entrenar a ChatGPT con las preguntas, porque es que hay veces no sabemos preguntarle a ChatGPT, entonces es importante aprender a preguntar. Es más, es más importante la pregunta que la respuesta. Si tú sabes preguntar, vas a tener una excelente respuesta respecto a ChatGPT. Y la planificación también se puede aprender a partir de que inicies y que te motives en profundizar un poquito más allá de lo que ves en lo típico. Y si tú estás en ese tema, en el tema de proyectos, sea cualquiera la naturaleza del proyecto, planificar es fundamental. Por supuesto. Muchísimas gracias nuevamente, Yair. Con mucho gusto. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, amigos? No, veo en el chat de ahí que nos están pidiendo tu contacto, tu LinkedIn, si lo puedes compartir por ahí. Ya te, ya te lo muestro. LinkedIn, prácticamente. Sí, para que te puedan contactar directamente. Sí, ya lo estoy copiando y Excelente. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Alguien más que desee preguntar? ¿No? Perfecto. Entonces, nuevamente, perfecto. Ahí está en el chat su LinkedIn de Yair para que se contacte directamente con él. Si no hay más preguntas, amigos, les agradecemos por haber estado esta noche con nosotros. Eddie, no sé si quieres dar las últimas palabras de cierre. Muchas gracias, Yair, te agradecemos por haber participado esta noche y sobre todo haber compartido tanto conocimiento. Un fuerte abrazo. A ver, Cristian, la foto para la despedida. Sí, es, a ver si pueden activar sus cámaras. Dejamos un momento de compartir para que puedan aparecer. Saludamos a la cámara. 2, 3. Perfecto. Gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Carlos, René, Carlos Elías, Cerro, desde Ecuador, César, Andrés, José, Ernesto, Daisy, Víctor, y a todos los que están conectados esta noche. Los esperamos el próximo viernes, también a la misma hora, 7:30 de la noche. Va a haber un tema muy que nos incluye a todos y de verdad espero que puedan aprovecharlo. Hemos logrado traer a una top voice de LinkedIn, así que
esperemos que nos puedan acompañar el próximo viernes. Les agradecemos a todos, amigos, muy buenas noches y feliz fin de semana. Gracias, Yair, nuevamente. Buenas noches. Gracias, Yair. Buenas noches con todos. Gracias, buenas Ya, noches. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto, amigos. Hasta luego. Gusto, Toniel. Muchas gracias, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias. Chao, Carlos. Chao, Cristian.